Esta rana mide menos de 3 centímetros. Su piel contiene una sustancia 200 veces más potente que la morfina. Un químico la encontró por casualidad, durante una expedición de campo, en un rincón de la selva ecuatoriana que probablemente nadie más había estudiado antes con ese nivel de atención. Cuando los científicos volvieron al mismo lugar, años después, para recolectar más, la rana ya no estaba. El bosque tampoco. Y esta no es una historia sobre una especie perdida. Es una historia sobre una farmacia entera, todavía sin abrir, que se está quemando antes de que alguien termine de leer lo que haya dentro. Esta misma farmacia ya nos dio, hace siglos, la cura para una de las enfermedades más letales de la historia humana. Y también nos dio, hace apenas 80 años, la solución a un problema que la cirugía moderna cargaba desde su nacimiento. Este video cuenta esas dos historias, y termina explicando por qué la de la rana todavía no tiene final feliz garantizado. Se estima que una cuarta parte de todos los medicamentos que usa la medicina occidental moderna tiene su origen en plantas de la selva amazónica. Es una cifra citada una y otra vez, en documentales, en libros de divulgación, en campañas de conservación, y, aunque ampliamente repetida, vale tratarla con el respeto que merece un número tan grande. No es una curiosidad menor, es una afirmación sobre cuánto de la medicina que salva vidas hoy depende, directa o indirectamente, de un ecosistema específico. Piénsalo de esta manera, la próxima vez que alguien en tu familia tome un medicamento recetado por un médico, hay una probabilidad real, no simbólica, de que ese medicamento exista gracias a una planta que crece, en este mismo momento, en algún rincón de la cuenca amazónica, y que probablemente fue usada por un pueblo indígena mucho antes de que cualquier laboratorio farmacéutico supiera que esa planta existía. Esa idea, repetida a escala de toda la industria farmacéutica global, es lo que sostiene el apodo que da título a este video. Y sin embargo, menos del 5% de las especies de plantas de la Amazonía han sido siquiera estudiadas por su potencial farmacológico. Es decir, si la cifra de una cuarta parte es correcta, salió de estudiar una fracción mínima de lo que existe. Multiplica ese resultado ya obtenido por lo que queda sin explorar, y la escala del potencial todavía por descubrir empieza a parecer casi incalculable. La pregunta que sostiene este video no es solo qué encontramos, es que tan rápido se nos está acabando el tiempo para seguir encontrando. Y esa pregunta no es abstracta ni retórica, tiene una respuesta concreta, medible en hectáreas de bosque perdidas cada año, y este video te la va a mostrar con un caso específico, no con una estadística genérica. Este episodio cuenta 3 historias reales, separadas por casi 400 años entre la primera y la última, que juntas explican por qué la Amazonía se ganó, con hechos y no con eslogan, el apodo de farmacia del mundo. Cada una de las 3 sigue exactamente el mismo patrón, aunque en momentos históricos completamente distintos, y entender ese patrón es la clave para entender por qué la rana del comienzo de este video importa tanto. La primera historia empieza con la malaria, una de las enfermedades que más muertes ha causado en toda la historia humana, presente en prácticamente todos los continentes cálidos del planeta durante siglos. Y con un árbol que los pueblos indígenas del Perú ya conocían bien antes de que ningún europeo pusiera un pie en la región, la cinchona, también llamada el árbol de la fiebre. Entre 1620 y 1630, misioneros jesuitas españoles en el Perú aprendieron de los pueblos locales el poder curativo de la corteza de ese árbol contra los síntomas de la malaria. No fue un descubrimiento científico en el sentido moderno, fue conocimiento práctico, transmitido de generación en generación, que los jesuitas observaron, adoptaron y, eventualmente, llevaron de vuelta a Europa bajo el nombre de corteza de los jesuitas. En una época en que la malaria mataba con una regularidad que hoy nos costaría imaginar, en climas templados y tropicales por igual, la llegada de esa corteza a Europa no fue un evento menor. Era, en la práctica, el primer tratamiento remotamente efectivo contra una de las enfermedades más mortales conocidas por la humanidad hasta ese momento, y venía, sin ningún tipo de ironía, directamente de un conocimiento que la ciencia europea de la época no tenía la menor idea de cómo explicar. Ningún médico europeo del siglo XVII entendía, ni remotamente, por qué esa corteza específica funcionaba. No existía todavía el concepto de compuesto activo, ni de mecanismo bioquímico, ni de nada parecido a la farmacología moderna.
Lo único que existía era la observación repetida, transmitida de comunidad en comunidad. Esta corteza, preparada de esta manera, alivia esta fiebre. Fue suficiente para salvar vidas durante siglos antes de que nadie supiera explicar por qué. La eficacia práctica llegó mucho antes que la comprensión científica, y ese orden, adelantado en vez de al revés, se repite en cada una de las historias de este video. Existe una leyenda muy popular sobre este descubrimiento, repetida en enciclopedias y documentales durante generaciones, que la condesa de Chinchón, esposa del virrey español del Perú, fue curada de malaria en 1638 gracias a esta corteza, y que el árbol lleva su nombre en honor a esa cura milagrosa. Es una historia bonita, del tipo que se repite exactamente porque es memorable y satisfactoria de contar. También es, según la investigación histórica más rigurosa disponible, casi con certeza falsa. La primera esposa del virrey murió en 1625, 3 años antes de que él siquiera asumiera el cargo en el Perú. Nunca estuvo ahí para ser curada de nada. Su segunda esposa, que sí lo acompañó, no dejó ningún registro histórico de haber padecido esa enfermedad. Los historiadores que reconstruyeron esta cronología no encontraron ningún documento de la época que respalde el relato de la cura milagrosa, solo silencio donde debería haber, como mínimo, alguna mención de un evento que, de haber ocurrido, habría sido bastante notable para la corte virreinal de la época. Y aún así, en 1742, el botánico sueco Carl Linnaeus bautizó formalmente el género del árbol como cinchona, en honor al título de la condesa, fijando una leyenda que la evidencia contradice, directamente en el nombre científico que usamos hasta hoy. La ciencia, a veces, hereda sus mitos sin darse cuenta, y los mantiene vivos durante siglos simplemente porque quedaron grabados en la nomenclatura oficial antes de que alguien verificara la historia detrás del nombre. La segunda historia empieza mucho antes de cualquier laboratorio europeo, con cazadores indígenas de la cuenca amazónica que, desde hace siglos, untan sus flechas y dardos con un extracto vegetal capaz de paralizar a su presa casi al instante, el curare. Es una tecnología de caza tan efectiva que sigue en uso, en algunas comunidades, prácticamente sin cambios desde mucho antes de que cualquier europeo escribiera sobre ella. Una prueba silenciosa de que el conocimiento indígena sobre las plantas de la región no era ensayo y error aleatorio, sino un cuerpo de conocimiento acumulado y refinado durante generaciones. Durante mucho tiempo, el curare fue solo eso para el mundo occidental, un veneno exótico de caza, objeto de curiosidad y de miedo, mencionado en relatos de exploradores europeos más como leyenda que como fenómeno digno de estudio riguroso. Eso cambió en 1846, cuando el fisiólogo francés Claude Bernard publicó una serie de experimentos con ranas que cambiarían para siempre la comprensión científica de cómo funciona el músculo humano. Bernard demostró algo muy específico, con un diseño experimental que hoy cualquier estudiante de fisiología estudia como ejemplo clásico de razonamiento científico. Cuando el curare se inyectaba en un miembro, impedía que el músculo se contrajera en respuesta a un estímulo nervioso, pero el mismo músculo sí se contraía si se le estimulaba directamente, sin pasar por el nervio. Esa diferencia, aparentemente pequeña, probaba que el curare no actuaba ni en el nervio ni en el músculo por separado, sino exactamente en el punto de unión entre los dos, lo que hoy llamamos la unión neuromuscular. Era el tipo de experimento elegante que resuelve, con un diseño simple, una pregunta que parecía imposible de aislar, donde, exactamente, dentro del cuerpo humano, un veneno hace su trabajo. Y, sin embargo, el descubrimiento de Bernard no tuvo ninguna aplicación médica inmediata. Fue, durante casi un siglo, puro conocimiento científico, importante, citado, enseñado en cursos de fisiología en universidades de toda Europa, pero encerrado en el terreno de la teoría. El curare seguía siendo, para efectos prácticos, un veneno de caza documentado por la ciencia, no todavía una herramienta médica. Ese es exactamente el tipo de brecha temporal que vuelve a aparecer, una y otra vez, en esta historia. La tercera pieza de esta historia tardó casi 100 años en llegar, y llegó a un quirófano en Montreal, Canadá, un 23 de enero de 1942. Casi un siglo separa el experimento de Bernard con ranas de este momento, tiempo suficiente para que generaciones enteras de cirujanos operaran sin saber que la solución para uno de sus problemas más persistentes ya estaba documentada en la literatura científica,
esperando que alguien hiciera la conexión entre un hallazgo de fisiología básica y una necesidad práctica de quirófano. Ese día, el médico Harold Griffith y la residente Enid Johnson se convirtieron en las primeras personas del mundo en usar curare deliberadamente para relajar la musculatura de un paciente durante una cirugía real, una apendicectomía en un joven de 20 años, un procedimiento que hasta ese momento se realizaba de la misma forma, con las mismas limitaciones, desde hacía generaciones. El problema que Griffith resolvió ese día llevaba exactamente 100 años sin solución. Desde el descubrimiento de la anestesia general, a mediados del siglo XIX, los médicos podían dejar a un paciente completamente inconsciente, pero eso no relajaba adecuadamente sus músculos. Al hacer una incisión, el cuerpo todavía podía reaccionar con espasmos y contracciones, un obstáculo real y peligroso para cualquier cirugía delicada, que obligaba a los cirujanos de la época a usar dosis cada vez más altas de anestésico general solo para conseguir la relajación muscular necesaria, con todos los riesgos adicionales que eso implicaba para el paciente. Griffith tomó un veneno de caza indígena, documentado científicamente casi un siglo antes por un fisiólogo francés que jamás pisó la Amazonía, y lo convirtió en la solución exacta para un problema que la cirugía moderna arrastraba desde su nacimiento. Es difícil imaginar una cadena de transmisión de conocimiento más larga, ni más improbable en su punto de partida, que la que va de un cazador indígena preparando veneno de dardo hasta un quirófano canadiense resolviendo uno de los problemas más persistentes de la medicina occidental. El impacto fue tan grande que historiadores de la medicina hoy dividen la práctica quirúrgica en un antes de Griffith y un después de Griffith, una línea divisoria clara y reconocida formalmente, no una exageración retórica de este video. El uso de curare y de relajantes musculares derivados de él se convirtió, después de su publicación, en práctica estándar en quirófanos de todo el mundo, un veneno de flecha amazónico, estudiado por curiosidad científica en 1846, salvando literalmente la integridad de cirugías 100 años después, en un continente distinto, para pacientes que jamás sabrían de dónde venía la sustancia que hacía posible su operación. En 1974, durante una expedición de campo en Ecuador, el químico John Daly aisló por primera vez una sustancia de la piel de una pequeña rana venenosa, la Epipedobates tricolor, apenas unos pocos centímetros de largo, fácil de pasar por alto entre la vegetación, el tipo de criatura que un excursionista promedio ni siquiera notaría al pasar caminando por el mismo sendero. 2 años después, en 1976, Daly descubrió algo que cambiaría el campo entero del estudio del dolor. Esa sustancia, bautizada epibatidina, era aproximadamente 200 veces más potente que la morfina bloqueando el dolor en pruebas con ratones. 200 veces. De una rana de 3 centímetros que cualquier persona sin entrenamiento científico habría ignorado por completo. La sustancia también resultó ser tóxica en dosis más altas, capaz de provocar convulsiones, lo que impidió que se convirtiera directamente en un medicamento comercial de uso masivo, el tipo de obstáculo que suele marcar el final de la historia para la mayoría de los compuestos prometedores descubiertos en la naturaleza. Pero la epibatidina no desapareció de la investigación científica. Se transformó en una de las herramientas moleculares más importantes para estudiar los receptores nicotínicos del cuerpo humano, con aplicaciones de investigación que continúan hasta hoy, casi 50 años después de aquella expedición de campo. Y entonces, cuando los científicos regresaron a Ecuador años más tarde para recolectar más muestras y seguir investigando, encontraron algo que ninguno de ellos esperaba. Una de las poblaciones de esa rana específica había desaparecido por completo. El bosque alrededor de aquel lugar exacto ya había sido talado y convertido en plantación de banano. No fue una sorpresa geológica ni un fenómeno natural imprevisible, fue el resultado directo y rastreable de una actividad económica avanzando, hectárea por hectárea, sobre el único hábitat conocido de una fuente de conocimiento científico que apenas empezaba a rendir resultados. Entre la primera expedición de Daly y el regreso de los científicos, pasó menos tiempo del que Bernard tardó en publicar sus experimentos sobre curare, y aún así, fue tiempo suficiente para que el paisaje cambiara de forma irreversible. Encontraron la especie en otro sitio, pero en cantidad tan pequeña que apenas pudieron recolectar menos de 1 miligramo de la sustancia. Menos de 1 miligramo, de una molécula que había abierto una ventana entera de investigación científica sobre el dolor humano.
Compara esa cantidad microscópica con la escala de la industria farmacéutica global que hoy depende, en parte, de hallazgos igual de frágiles en su origen. Esa no es una anécdota aislada. Es la ilustración más concreta y mejor documentada de la cifra que abrió este video. Menos del 5% de las especies de la Amazonía han sido estudiadas, y la ventana para estudiar el resto se está cerrando, especie por especie, bosque por bosque, exactamente al mismo ritmo que la deforestación avanza. No es una advertencia hipotética sobre el futuro. Ya sucedió, documentado, con esta rana específica, en esta expedición específica. La epibatidina nunca llegó a las farmacias como analgésico, su toxicidad lo impidió. Pero sigue siendo, hoy, una referencia constante en la investigación sobre receptores nicotínicos y sobre el desarrollo de analgésicos no opioides, un campo de investigación médica con enorme relevancia en un mundo que busca alternativas a los opioides tradicionales, precisamente por la crisis de salud pública que ese tipo de medicamento ha causado en las últimas décadas. Dicho de otra forma, aunque la sustancia misma nunca se volvió una pastilla que alguien toma en su casa, el mapa que abrió sobre cómo el cuerpo humano procesa el dolor sigue guiando investigación real, hoy, en laboratorios que jamás habrían tenido ese punto de partida sin una expedición de campo a un rincón específico de Ecuador en 1974. Ese es, quizás, el resultado más común y menos celebrado de la bioprospección, no siempre un medicamento nuevo, sino una pregunta científica nueva que nadie sabía que valía la pena hacer. El patrón que conecta las tres historias de este video, el quinino, el curare, la epibatidina, es el mismo, repetido a lo largo de casi 400 años. El conocimiento indígena o la observación de campo llega primero, por generaciones o por casualidad. La explicación científica llega después, a veces décadas o siglos más tarde, y la aplicación médica real llega todavía después de eso. Ninguna de las tres sustancias fue inventada por la ciencia occidental. Todas fueron encontradas, estudiadas y, eventualmente, comprendidas, un proceso que, en los tres casos documentados aquí, tomó como mínimo varias décadas, y en el caso del quinino, siglos completos. Vale cerrar con la pregunta que de verdad importa, más allá de la anécdota de cada descubrimiento, si el quinino tardó siglos en confirmarse como remedio, si el curare tardó casi 100 años en llegar del laboratorio de Claude Bernard al quirófano de Harold Griffith, y si la epibatidina todavía sigue siendo, medio siglo después de su descubrimiento, más una herramienta de investigación que un medicamento terminado, ¿cuántos descubrimientos parecidos se están perdiendo hoy mismo, en bosques que desaparecen antes de que cualquier científico llegue a estudiarlos? Ninguna de las tres historias de este video tuvo un cronograma acelerado. Ninguna dependió de que alguien se apurara. Y esa es, precisamente, la parte que ya no podemos dar por sentada. Los científicos de 1846 o de 1942 podían asumir, con razón, que el bosque seguiría ahí esperando ser estudiado con calma. Esa suposición ya no es segura para nadie que empiece una investigación similar hoy. No es una pregunta retórica ni un cierre dramático sin sustento, es exactamente lo que le pasó a la población de ranas que abrió este video, documentado por los mismos científicos que la habían estudiado apenas unos años antes, no por un activista ni por un periodista buscando un titular llamativo. La farmacia del mundo, como la llama el apodo que le da título a este episodio, no es un lugar terminado, catalogado y a salvo. Es un lugar todavía mayormente sin leer, y cada hectárea que desaparece es, literalmente, una página que nadie llegó a abrir. Las tres historias que acabas de escuchar tienen finales felices, en mayor o menor medida, una enfermedad tratada, una cirugía transformada, un campo de investigación abierto. Pero las tres empezaron